Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Hola Ana, y hola a todos los que nos escucháis. Yo soy Pablo. Y yo soy Ana. Estamos aquí, como cada semana, para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales, naturales y, sobre todo, útiles para vuestro día a día. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación solo en español. Eso es. La idea es que sea una herramienta útil para todos, desde los que estáis empezando a coger soltura hasta los que ya tenéis un nivel más avanzado. Y bueno, Ana, ¿entramos en materia? ¿De qué tema interesante vamos a charlar hoy? Claro que sí, Pablo. Hoy vamos a hablar de una situación social muy común, que para algunas personas es muy divertida y para otras un poco estresante. Vamos a dar consejos sobre cómo socializar en una fiesta o en un evento social. ¡Uf! ¡Qué buen tema! Es todo un arte, ¿verdad? El arte de la charla casual, o, como dicen en inglés, el small talk. A veces es la parte que más cuesta cuando estás aprendiendo un idioma, porque no solo se trata de saber las palabras, sino también de entender las normas sociales no escritas. Totalmente. De hecho, lo he pensado a raíz del fin de semana pasado. Estuve en el cumpleaños de una amiga, Marta. La fiesta era en su casa y había invitado a muchísima gente, amigos del trabajo, de la universidad, de su clase de yoga. Yo solo conocía a 3 o 4 personas además de a ella. Me puedo imaginar perfectamente la escena. Llegas, saludas a tu amiga, te da una bebida y de repente ella se va a atender a otros invitados y tú te quedas ahí, solo en medio de un mar de desconocidos, con tu vaso en la mano y sin saber muy bien a dónde mirar. Exactamente esa fue la sensación. Un poco de ¿y ahora qué hago? ¿Con quién hablo? Es un momento un poco incómodo, la verdad. Te sientes como si todo el mundo te estuviera mirando, aunque probablemente nadie lo esté haciendo. Sí, es el momento clave para poner en práctica las habilidades sociales. ¿Qué sueles hacer tú en esa situación para romper el hielo? Es una situación que a mí personalmente me solía costar mucho. Ahora lo llevo mejor, pero recuerdo sentir esa pequeña ansiedad. Buena expresión para empezar. Romper el hielo. A ver, Pablo, ¿puedes explicarle a nuestros oyentes qué significa exactamente esta frase tan común? Por supuesto, romper el hielo significa ser el primero en hablar para superar la tensión, la timidez o el silencio inicial en una situación social con desconocidos. Es como si hubiera una barrera invisible de hielo entre las personas, y con la primera conversación la rompes para que todo empiece a fluir de manera más cálida y natural. Se puede usar en muchos contextos, no solo en fiestas. Por ejemplo, en el primer día de un curso nuevo, el profesor puede proponer un juego para romper el hielo entre los alumnos. Una explicación perfecta. Pues para romper el hielo, mi estrategia normalmente es observar un poco el ambiente. No me lanzo a lo loco. Primero analizo la situación. Busco a alguien que también parezca estar solo, o un grupo pequeño de 2 o 3 personas que parezca abierto y relajado. No me voy a meter en un grupo de 6 personas que están en medio de una conversación súper intensa y cerrada. Tiene sentido, es una estrategia inteligente. Observar el lenguaje corporal. Un grupo cerrado suele formar un círculo muy apretado, mientras que un grupo abierto deja como un espacio, una invitación para que alguien más se una. Y una vez que localizas a tu víctima o a tu grupo ideal, ¿qué haces? ¿Cómo te acercas? Pues me acerco de forma natural, con una sonrisa, que creo que es la herramienta más importante, y normalmente utilizo el contexto de la fiesta. Es lo más fácil. Puedo decir algo sencillo como, «Hola, ¿qué tal? Qué ambientazo, ¿verdad?» O hacer un comentario sobre la comida. Por ejemplo, «Wow, la música está genial. ¿Sabéis qué grupo es?» O ¿habéis probado estas empanadillas? Están deliciosas. Usar el contexto es una táctica fantástica, porque es un terreno común inmediato. Todos estáis en el mismo lugar, viviendo la misma experiencia. Otra pregunta que para mí es infalible, es decir, que nunca falla, es la clásica «Hola, perdona, ¿y tú de qué conoces a Marta?»
usando el nombre del anfitriona o anfitriona. Esa es mi pregunta estrella. Es la mejor sin duda. Es una pregunta abierta, amable y que invita a la otra persona a contar una pequeña historia. No es una pregunta invasiva y os conecta inmediatamente a través de la persona que os ha invitado. De hecho, es mucho mejor que el típico «Hola, ¿qué tal?», que a veces se queda en un «Bien, ¿y tú?», y ahí muere la conversación. Exacto. Da pie a una conversación más larga. Esta es otra expresión útil, dar pie a algo. Significa que una cosa facilita o provoca que suceda otra. La pregunta sobre cómo conoces al anfitrión da pie a que surjan anécdotas e historias interesantes. Justo el otro día en la fiesta de Marta, usé esa pregunta, me acerqué a un chico que estaba mirando las fotos de la estantería y le dije, «Bonitas fotos, ¿verdad? Por cierto, soy Ana. ¿Tú cómo conoces a Marta?» ¿Y qué te contestó? Queremos saber el resultado del experimento social. ¿Funcionó la técnica? Pues funcionó de maravilla. Resulta que el chico, que se llamaba Carlos, era el primo de Marta y no la veía desde que eran pequeños. Así que empezamos a hablar de la familia, de los recuerdos de la infancia, y me contó una anécdota muy graciosa de cuando eran niños y rompieron una ventana jugando al fútbol dentro de casa. ¡Qué bueno! A partir de una simple pregunta ya tienes una historia divertida. ¿Y cómo siguió la conversación a partir de ahí? A veces, después de la primera anécdota, puede haber un silencio incómodo. Es verdad, pero en este caso fluyó muy bien. La anécdota de la ventana me dio a mí para preguntarle si él también era muy travieso de pequeño. Travieso es un adjetivo para describir a un niño que es inquieto y hace pequeñas bromas o trastadas. Es muy cierto. Él se rió y me contó otra historia. Luego yo le conté alguna mía. Pasamos de hablar de Marta a hablar de nuestra propia infancia. Y de ahí la conversación derivó hacia los lugares donde crecimos. Y resultó que habíamos veraneado cerca, en la misma zona de playa. Así que ya teníamos otro tema en común. ¡Qué bien! ¿Ves? Es una prueba de que funciona. Una vez rota esta primera barrera, la conversación suele fluir si muestras interés. Y si no, siempre podemos recurrir a la segunda pregunta más famosa del mundo en las fiestas. ¿Y a qué te dedicas? Sí, esa pregunta es un clásico, pero tengo que confesar que a mí me da un poco de pereza. A veces suena como una entrevista de trabajo. Pereza significa que algo no te apetece hacerlo, que te da flojera o fastidio. Te entiendo perfectamente. A veces puede ser un poco aburrido y encasilla mucho a la gente. Pero es una forma rápida de saber más de una persona. ¿Cómo lo haces tú para que no suene a entrevista? A ver, vamos a hacer un pequeño roleplay. Yo soy una persona en una fiesta y tú te acercas. Empiezo yo. Hola, soy Pablo. ¿Y tú a qué te dedicas? Hola Pablo, soy Ana. Soy gestora de proyectos. Fin. ¿Ves? Es seco, aburrido, no invita a seguir hablando. Totalmente. Se siente la tensión. Vale, ahora, ¿cómo lo mejoraríamos? Tu turno de preguntar. Vale. En lugar de un seco ¿a qué te dedicas?, yo intento reformular la pregunta para que sea más original y abierta. Probaría algo como, «Oye Pablo, ¿y tú en qué inviertes tu tiempo durante la semana?» O, «Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de tu día a día?» Ostras, esa es muy buena. ¿En qué inviertes tu tiempo? Es mucho más amplio. Puedo hablar de mi trabajo, de mis aficiones, de lo que sea. Me la apunto. Apuntársela es una expresión coloquial que usamos cuando oímos una buena idea o un buen consejo y decidimos guardarlo en nuestra memoria para usarlo en el futuro. Me la apunto para la próxima fiesta. Úsala sin problema. Lo importante, y creo que esto es fundamental, es escuchar de verdad la respuesta. No vale de nada hacer una pregunta genial si luego no prestas atención. La escucha activa es la clave. Totalmente de acuerdo. Es lo peor cuando estás contando algo y ves que la otra persona está mirando su móvil o buscando a otra gente con la mirada por encima de tu hombro. Te sientes completamente ignorado. Exacto. Escucha activa significa prestar atención, asentir con la cabeza, hacer pequeños sonidos como «ajá», «claro», «qué interesante» y sobre todo hacer preguntas de seguimiento. Si alguien te dice que es, no sé, programador, en lugar de decir «ah, qué interesante» y pasar a otra cosa,
Puedes hacer preguntas de seguimiento. Por ejemplo, anda, qué guay. Siempre me ha parecido un mundo fascinante. ¿Y qué tipo de proyectos sueles programar? O debe ser un trabajo muy exigente, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de programar? Exacto. Mostrar un interés genuino. Hacer preguntas abiertas, que son aquellas que no se pueden responder con un simple sí o no. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿te gusta viajar?, que la respuesta puede ser sí y ahí se acaba la conversación. Puedes preguntar, ¿cuál ha sido el viaje más increíble que has hecho? O, si pudieras coger un avión ahora mismo sin preocuparte por el dinero o el tiempo, ¿a dónde irías y por qué? Esto invita a la otra persona a compartir una experiencia, una opinión, un sueño, y la conversación se vuelve mucho más rica. Eso es. Los temas universales como los viajes, las aficiones, el cine, las series, la música, la comida, son temas seguros y perfectos para estas situaciones. Es mejor evitar al principio temas que puedan ser polémicos o muy personales, como la política, la religión o el dinero. Ya habrá tiempo para eso si la amistad prospera. Desde luego, una fiesta es para tener una charla agradable y ligera. Una charla es eso, una conversación informal, amistosa, sin grandes pretensiones. Oye, Ana, hemos hablado de cómo iniciar una conversación uno a uno, pero ¿qué pasa con ese otro gran desafío? ¿Cómo unirse a un grupo que ya está hablando? Ese es el nivel experto de la socialización. Acercarse a un círculo de personas que ya están metidas en su conversación impone mucho. Imponer en este contexto significa que algo te genera respeto o un poco de timidez y te frena a la hora de actuar. Sí, da un poco de vértigo. Mi técnica en estos casos es la del espía sigiloso. Me acerco al grupo de forma discreta, no me pongo en el centro. Me quedo en la periferia, como si estuviera esperando a alguien. Escucho durante unos segundos para entender de qué va el tema y espero a que haya una pausa natural en la conversación. El espía sigiloso, me gusta. A ver, cuéntame una experiencia tuya como espía. ¿Te ha funcionado? Pues sí, la mayoría de las veces. Recuerdo una vez en una barbacoa había un grupo riéndose a carcajadas. Me acerqué y estaban hablando de los peores regalos que habían recibido en su vida. Esperé a que uno terminara su historia y en la pausa sonreí y dije, «Perdonad que me meta, pero es que os he oído y me habéis recordado la vez que mi tía me regaló por mi cumpleaños un pijama de franela con renos, en pleno agosto». Buenísimo. ¿Y qué pasó? Pues que a todos les hizo mucha gracia. Se rieron y enseguida me hicieron un hueco en el círculo y empezaron a preguntarme más sobre mi tía y sus regalos extraños. Fue una forma de entrar aportando algo divertido y relacionado con el tema. No interrumpí bruscamente. Hay que leer el ambiente. Es una técnica genial. El humor siempre es una buena puerta de entrada. Y el lenguaje corporal es clave. Sonreír, asentir si entiendes de lo que hablan, mostrar que tienes una actitud abierta y no vas a juzgar ni a interrumpir de mala manera. Exacto. Y si no se te ocurre nada ingenioso que decir, la honestidad funciona. Cuando llega esa pequeña pausa, puedes intervenir de forma sencilla. «Hola, perdonad que me una, soy Pablo. Oí que hablabais de series y me interesa mucho el tema». O, si no te sientes tan seguro, simplemente puedes decir, «Hola, ¿puedo unirme a la conversación? Soy amigo de Marta». La honestidad y la naturalidad suelen ser la mejor opción. La gente en las fiestas, por lo general, es amable y está abierta a conocer a otras personas. Nadie te va a mirar mal por querer unirte a la conversación. Al contrario. Esperemos que no. Vale, ya sabemos cómo iniciar una conversación, pero ahora viene la otra cara de la moneda, el arte de la retirada elegante. ¿Cómo sales de una conversación de forma educada, sin que parezca que estás huyendo? Otro momento clave y a veces muy difícil. A todos nos ha pasado que estamos hablando con alguien y aunque la conversación es agradable, queremos movernos, hablar con otra gente, ir a por algo de beber, pero no sabemos cómo cortar. O peor, cuando la conversación no es agradable y quieres escapar. A mí me funciona muy bien usar excusas amables y creíbles. Cuando hay una pequeña pausa, sonrío y digo algo como, «Bueno, Juan, ha sido un placer hablar contigo.
Si me disculpas, voy a buscar algo para beber, que tengo la garganta seca. Esa es la excusa número 1. Voy a por otra bebida o voy a por algo de picar. Infalible. Otra opción es voy un momento al baño. O también puedes usar al anfitrión como excusa. Oye, me ha encantado la charla, pero voy a buscar a Marta para darle un abrazo que casi no la he visto. Exacto. Y es importante terminar con una nota positiva. Por ejemplo, bueno, me alegro mucho de haberte conocido. Quizás nos veamos luego por aquí. Que sigas disfrutando de la fiesta. Es una forma amable de cerrar y dejar la puerta abierta. Me gusta esa expresión. Dejar la puerta abierta significa no cerrar del todo esa interacción. Dejar la posibilidad de volver a hablar más tarde. Es una despedida cordial, no un adiós para siempre. Pero, ¿qué pasa si la persona es muy insistente y te dice, genial, voy contigo a por una bebida? Situación complicada. Ahí hay que ser un poco más directo, pero siempre con educación. Podrías decir algo como, claro, vamos, y después, si no te importa, me gustaría ir a saludar a otros amigos que acabo de ver. De esa forma, pones un límite de tiempo claro a esa siguiente interacción. Buena táctica. Se trata de ser asertivo sin ser maleducado. Oye, y cambiando un poco de tema, pero relacionado con las fiestas, una duda cultural. En muchos países es muy común llevar algo cuando te invitan a una casa. Una botella de vino, un postre, unas flores. ¿Cómo funciona eso en España? Muy buena pregunta, porque es un detalle cultural importante. Aquí en España, por lo general, también se considera un gesto de buena educación. Si te invitan a una cena o a una fiesta en una casa particular, está muy bien visto llevar algo. Estar bien visto significa que es socialmente aceptado y valorado. Por ejemplo, ¿y qué se suele llevar? Lo más habitual es una botella de vino si sabes que a los anfitriones les gusta. También un postre casero o de una buena pastelería. Si te han dicho que es una cena de traje, ¿sabes lo que es eso, Ana? Claro, una cena de traje es una expresión coloquial que viene de yo traje esto, tú trajiste aquello. Significa que cada invitado trae algo de comida o bebida para compartir entre todos. Es muy común entre amigos. Exacto. Si no es una cena de traje, algo para picar como un queso o un buen embutido también es una gran opción. Y si no conoces mucho los gustos, una planta bonita o unas flores siempre son un acierto. Lo que no se suele llevar es algo que obligue al anfitrión a trabajar en ese momento, como un plato que necesite ser cocinado o preparado. Buen punto. Y si es una fiesta de cumpleaños más grande en un local alquilado, ¿también hay que llevar algo además del regalo? En ese caso no es tan necesario, porque el anfitrión ya se ha encargado de todo. Ahí el regalo de cumpleaños es el detalle principal. Pero si la fiesta es en su casa, llevar un detalle siempre te hace quedar bien. Quedar bien o genial. Otra expresión muy útil, que significa causar una buena impresión en los demás, mostrarte educado y considerado. Y ante la duda, lo mejor es preguntar directamente al anfitrión. Le puedes escribir un mensaje unos días antes y decir, «Hola, muchas gracias por la invitación. Tengo muchas ganas de ir. Oye, ¿llevo algo? ¿Necesitas que ayude con la bebida, el hielo, algo de picar?» Ese es el mejor consejo. El anfitrión te lo agradecerá muchísimo, aunque te diga que no hace falta que lleves nada. El simple hecho de ofrecer tu ayuda ya es un detallazo. Un detallazo es un detalle muy bueno, un gran gesto. Hablando de cultura de fiestas, hay otra cosa importante, la puntualidad. ¿Qué pasa si te invitan a las 9 de la noche? ¿Debes llegar a las 9 en punto? Ni se te ocurra. En España, llegar puntual a una fiesta en una casa se considera casi de mala educación. Le puedes pillar al anfitrión todavía en pijama o saliendo de la ducha. Siempre se da un margen, lo que llamamos el cuarto de hora de cortesía. Exacto. Unos 15 o 20 minutos de cortesía es lo normal. Si la invitación es a las 9, puedes llegar entre las 9:15 y las 9:30 y serás el invitado perfecto. Si llegas más tarde de media hora, quizás es educado avisar con un mensaje. Totalmente. Otro tema que puede generar ansiedad es olvidar el nombre de alguien justo después de que te lo diga. A mí me pasa constantemente. A mí también, es horrible. Estás hablando con alguien y tu cerebro se queda en blanco. Para eso hay varias técnicas.
La primera es, al presentarte, repetir su nombre. Encantado de conocerte, Laura. Eso ayuda a fijarlo en la memoria. Y si aún así se te olvida, lo mejor es ser honesto y usar el humor. En lugar de estar toda la conversación sin llamarle por su nombre, puedes decir en un momento dado, perdóname, soy malísima para los nombres y con tanta gente hoy, ¿me recuerdas el tuyo, por favor? La gente suele ser muy comprensiva con eso porque a todo el mundo le pasa. Otra opción es esperar a que venga otra persona y te presenten de nuevo, y ahí estar súper atento. O la técnica de profesional, presentar a esa persona a un tercero. Te acercas a un amigo y dices, hola, mira, te quiero presentar a... y esperas a que la persona diga su propio nombre. Esa es de nivel avanzado, requiere mucha habilidad. Volviendo a cómo iniciar la conversación, ¿qué opinas de los cumplidos? Me parecen una herramienta excelente. Un cumplido, si es sincero y respetuoso, puede ser una forma maravillosa de iniciar una conversación. Por ejemplo, si ves que alguien lleva una camiseta de un grupo de música que te encanta. Sí, en este caso es perfecto. Puedes acercarte y decir, oye, qué camiseta más chula, me encanta ese grupo. ¿Has estado en alguno de sus conciertos? Y ya tienes tema de conversación para un buen rato. Chulo o chula es una palabra muy usada en España para decir que algo es bonito, genial o cool. Exacto. O si alguien lleva un complemento original, como un collar o unas gafas llamativas, puedes comentarlo. Perdona que te moleste, pero es que me encanta tu collar. Es súper original. ¿Dónde lo encontraste? Lo importante es que sea genuino. No digas que te gusta algo si no es verdad, porque se nota. Es una buena estrategia porque estás valorando una elección personal de esa persona, su estilo. Creo que es mejor hacer cumplidos sobre la ropa, los accesorios o los gustos que sobre el físico de una persona que no conoces. Esto último puede ser un poco más delicado o malinterpretarse. Estoy completamente de acuerdo. Es más seguro y menos invasivo. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de situaciones. Desde cómo empezar, qué preguntar, cómo mantener una conversación, cómo unirse a un grupo, cómo despedirse y hasta la etiqueta cultural. Sí, es como un pequeño manual de supervivencia para la próxima fiesta a la que vayamos. Si tuviéramos que resumirlo en 3 consejos clave, ¿cuáles dirías, Pablo? Pues yo diría, primero, sé curioso y muestra interés real por los demás. Escucha más de lo que hablas. Segundo, haz preguntas abiertas que inviten a contar historias. Y tercero, no tengas miedo a ser el primero en hablar y a ser un poco vulnerable. La mayoría de la gente agradecerá que des el primer paso. Muy buenos consejos. Yo añadiría un cuarto. Sonríe y sé tú mismo. La naturalidad y una actitud positiva son lo que mejor funcionan. Al final, el objetivo es pasarlo bien, que como ya sabéis, significa divertirse y disfrutar del momento. Exacto. Pasarlo bien y practicar español al mismo tiempo. ¿Qué más se puede pedir? Nada más. Y ahora, nos encantaría saber qué pensáis vosotros, los que nos estáis escuchando. ¿Cuál es vuestra táctica o pregunta favorita para romper el hielo en una fiesta? ¿O cuál ha sido la situación más graciosa o incómoda que habéis vivido en un evento social? Dejadnos un comentario aquí abajo y contadnos vuestras experiencias o trucos. Sí, por favor. Nos encantará leeros y seguro que todos podemos aprender nuevas ideas de los comentarios. Y bueno, Ana, creo que por hoy hemos dado una buena dosis de consejos sociales, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí. Esperamos que este episodio os haya resultado útil y sobre todo entretenido. Si os ha gustado, ya sabéis, no os olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras futuras conversaciones. Y como siempre os decimos, vuestro feedback es muy importante para nosotros. Si tenéis alguna sugerencia para temas de los que os gustaría que habláramos en el futuro o cualquier comentario, no dudéis en escribirnos. Nos ayuda mucho a crear contenido que de verdad os sirva. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Muchas gracias a todos. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Adiós.